Yahawashi vino a salvar a los hombres, no a los ángeles. Hebreos 2:16. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Shalom Akim. Empezamos dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rachakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahawashi es el nombre de su Hijo. Y en esta lección, si el Espíritu lo permite, vamos a aclarar este tema de Yahawashi viniendo para salvar a los hombres y no a los ángeles. Porque conociendo que entre los católicos hay muchas fábulas y muchos mitos, y conociendo que nuestra gente por mayoría son o cristianos o católicos, es importante aclarar estas cosas, porque son doctrinas que han desviado a nuestro pueblo por mucho tiempo. Doctrinas que vienen de la imaginación y de la opinión humana en vez de la inspiración divina. Entonces vamos a examinar lo que dicen las Escrituras, lo que dicen las Escrituras acerca de esta salvación. Y vamos a aclarar en esta lección que los ángeles no necesitan salvación. Los ángeles son seres celestiales perfectos, libres de corrupción. Entonces de nuevo leemos Hebreos 2:16. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles. Y eso es claro. Dice, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. ¿Quién es Abraham? Abraham es uno de los grandes patriarcas de la nación de Israel. La nación de Israel hoy en día está dispersa por todo el mundo. Se mira muy distinto a lo que antes era. Ya no hablamos hebreo. No tenemos el mismo color de piel que antes teníamos. No tenemos las mismas tradiciones y la misma cultura. Nosotros ahora estamos en la diáspora de los descendientes de Abraham. Entonces, ¿todo esto por qué importa? ¿O cómo conecta con el Evangelio? Porque este mensaje de salvación y de misericordia es para los descendientes de Abraham. Igualmente, como leemos en este verso, Yahawashi vino para ayudar a los descendientes de Abraham. ¿Ok? Pero en esta lección vamos a enfocarnos en el punto de que Él vino para ayudar a hombres humanos. No vino para salvar a espíritus, no vino para salvar a ángeles. ¿Ok? Uno de los puntos en esta lección, los ángeles no tienen cuerpos pecaminosos como nosotros. No hay pecado en ellos. El pecado existe dentro de cuerpos humanos exclusivamente. ¿Ok? Y para que tenga oídos para entender, Satanás no tiene pecado tampoco. Satanás no tiene transgresión. Él también es un agente de nuestro Dios. Él es un hijo obediente de nuestro Dios. ¿Cómo sabemos eso? Satanás no hace nada que el Señor no le permita. Satanás no puede ganarle al Señor en ninguna forma. Todo lo que Satanás y los demonios que el Señor ha creado pueden hacer, todo está bajo el total control del Señor. Y si no crees eso, entonces, ¿cómo vamos a decir que el Señor es todopoderoso, omnipresente, omnipotente, si Él no puede controlar a Satanás, verdad? Eso no tiene sentido. Así que vamos a visitar esos puntos en esta lección. Continuamos aquí en verso 17. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, humanos, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, ¿verdad? No los pecados de los ángeles,
porque conozco que hay ese mito y esa doctrina de ángeles caídos, que eso es algo falso. Ok, so, verso 18, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas, right? So, gran parte de por qué Yahawashi tuvo que venir en forma humana era para dominar y conquistar y resistir a todas las tentaciones y debilidades que nos afectan a nosotros viviendo en estos cuerpos humanos. Y el Señor hizo a Yahawashi un capitán perfecto por medio de este sufrimiento humano. Ok, so claramente leemos aquí que el Señor no vino para ayudar a los ángeles. Eso lo leímos en verso 16, ¿verdad? Entonces ahora vamos a leer un poco de la descripción de los ángeles. ¿Qué dice la Biblia acerca de estos seres celestiales? Que Salmos 103 y 20. Alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos, right? Y aquí dice los poderosos porque cuando leemos en hebreo la palabra para ángeles o Dios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ángeles en hebreo es malaak, ¿ok? Malaakiam es ángeles y significa mensajero, ¿verdad? Pero cuando visitamos a Génesis 1:1, donde dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, esa palabra para Dios en hebreo es la palabra alahayam, y es una palabra plural, ¿ok? Como aquí dice Strong's Definition, plural of H433 gods, ¿ok? So, hablando singularmente, ¿verdad? Un Dios es Alá. Ok, Alá. Eso significa Dios, poder, diedad en hebreo. Y Alahayam lo hace plural. Y estamos hablando de dioses, ángeles, seres divinos, como podemos leer aquí. Rulers, judges, divine ones, angels, gods. Ok, so, no desviándonos del punto de esta lección, cuando leemos en Génesis 1:1, vemos que dioses crearon los cielos y la tierra. Y luego leemos en las Escrituras que era el Hijo de Dios que formó todo lo que vemos. Entonces era el Hijo de Dios junto con los ángeles que crearon este universo bajo la orden del Altísimo Yahweh. Entonces fue una obra donde muchos participaron. Y por eso se fue dicho, hagamos a hombre en nuestra imagen. Génesis 1:26, entonces Dios dijo, ¿verdad? Dios, cuando leemos esto pensamos un Dios, ¿verdad? Pero no, la palabra es Alahayam. Entonces los dioses dijeron, y esto no es para decir que alabamos a diferentes dioses, absolutamente no. Pero hay una corte celestial, hay seres vivientes allá arriba, hay ángeles, hay seres espirituales que forman parte del concilio de Dios. Ángeles y demonios que sirven al Señor. Okay, hemos leído en las Escrituras de esos seres celestiales que tienen múltiples de alas, ¿verdad? Los serafines, de los Ophanim, que tienen muchos ojos en su cuerpo celestial, ¿verdad? Entonces, estos seres celestiales forman el Alahayam. Pero esto no es para quitarle al Altísimo su puesto. El Padre, Él es el Padre, man. Él es sobre todos, ¿ok? A Él
nadie le quita su gloria. Nadie comparte la gloria del Padre, ni siquiera el Hijo. El Hijo es bajo del Padre. ¿Okay? Hay un rango y hay una orden. ¿Okay? Y aquí leemos que dijeron, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Entonces leemos en Génesis que es una conversación entre múltiples de seres celestiales, diciendo, hay que hacer a hombre a nuestra imagen. Entonces, ¿quién estaba participando aquí? All right. ¿Quién estaba participando? Yahawashi, el Hijo de Dios, el Padre Yahweh, dando la orden de hacer esta creación, y los ángeles asistiendo en la creación. All right, con ese contexto, Salmo 103 y 20, alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos, ¿verdad? Los alahayim, los poderes en el cielo, que llevan a cabo sus planes. Vemos que los ángeles son siervos del Señor, que llevan a cabo sus planes. Entonces, cuando el Señor dijo, let there be light, que haya luz, era Yahawashi, el Hijo, y los ángeles, los poderosos, que llevaron a cabo esos planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Ok, alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy alabe al Señor. Entonces no hay ángel, no hay demonio, no hay ser viviente, ser celestial. No hay ninguna vida en esta existencia que actúe fuera de la voluntad del Señor. Todo está bajo el control de el Altísimo. Entonces así sabemos que los ángeles son seres perfectos. Ellos no necesitan redención, no necesitan salvación, porque ellos nunca van a transgredir el mandato. Aquí claramente dice que están atentos a cada uno de sus mandatos, que ellos los sirven y hacen su voluntad. ¿Ok? Acuérdense el libro de Job, si no lo han leído, les recomiendo que lo lean. Y es un libro pesado, hay mucha sabiduría ahí, pero uno de los puntos que vemos en los primeros 3 capítulos, es que Satanás entra en la presencia de Dios junto con los otros ángeles, ¿verdad? Y Satanás habla y da su opinión, y Dios y Satanás entran en un acuerdo sobre qué hacer con Job. Es como que una apuesta entre Dios y Satanás. ¿Ok? Y hay cosas que debemos examinar aquí. ¿Cómo es posible que Satanás entró en la presencia de Dios si fue expulsado del cielo? Como dicen los católicos o como dicen los cristianos, que Satanás fue expulsado, él y 1/3 de los ángeles fueron expulsados y ahora están quemando en el infierno, ¿verdad? O están vagando en la tierra. Es cierto que los demonios y Satanás están vagando la tierra, eso es cierto, eso lo leemos en Job. Pero lo que no es cierto es que fueron expulsados o que transgredieron el mandato del Señor. Veamos rápidamente unos puntos, ¿verdad? Job 1 y 6. Un día los miembros de la corte celestial, ¿verdad? El Alahayim es la corte celestial. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. ¿Cómo es posible que Satanás entró a la corte celestial? ¿Quién le dio permiso? ¿O cómo entró sin permiso? ¿O por qué Dios lo permitiría entrar? ¿Verdad? Es porque Satanás es un hijo obediente, es un siervo del Padre. Él es un miembro de la corte celestial. ¿Ok? Y les recomiendo que lean esta historia porque nos da mucha claridad sobre nuestro sufrimiento en la tierra cuando las cosas pasan y no entendemos por qué.
y nos da mucho entendimiento de la relación entre Dios y Satanás y nosotros. Ok, pero en esta lección vamos a continuar con el punto de que los ángeles no necesitan salvación. Ok, los únicos ángeles que sí necesitan salvación somos nosotros. Y vamos a llegar a ese punto. So, ahora vamos a Lucas 20 y 36. Yahushua dijo, ni volverán a morir, en este sentido serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijas de la resurrección. Aquí le hicieron una pregunta a Yahushua de ¿a quién le pertenece una mujer que se casó con múltiples de hombres, verdad? Y Yahushua respondió en verso 34, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la unión entre el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer. Esa unión por medio de sexo no existe en el cielo. Eso no es algo que los ángeles practican. No hay matrimonio en el cielo. Esos seres celestiales no experimentan, no participan en sexo. Eso es algo exclusivamente humano. ¿Ok? Y por ejemplo, el Hijo de Dios, Él existía en el cielo antes de que vino en forma humana. ¿Cómo existía? No por medio de sexo. ¿Ok? El Padre Yahweh, Él no tiene mujer. Él no tiene esposa. El Hijo de Dios vino a existir por medio de la orden del Padre. Okay, el Padre creó al Hijo sin necesidad de sexo, sin necesidad de una mujer. Okay, por eso leemos en las Escrituras que al Señor no debemos hacerle una imagen ni de hombre ni de mujer, no diciendo que el Señor no es masculino, porque lo es. Él mismo se declara nuestro Padre, un hombre de guerra, según Éxodo 15:3, ¿verdad? So, Yahweh es nuestro Padre, Él es masculino, pero Él es superior a el hombre y mujer humano. Okay, el Padre no es nada como nosotros. Él es más alto que nosotros. Él está en otro nivel de existencia, en otra dimensión, por decirlo así. Y aquí Yahushua está hablando de esa dimensión. Está hablando de esa existencia donde el matrimonio no existe. Dice, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. Entonces aquí está hablando de la forma de espíritu. Nuestro cuerpo se queda en la tierra, ¿verdad? Cuando morimos, y nuestro espíritu regresa al Padre. Y en esa forma de espíritu no hay matrimonio. En el cielo no hay matrimonio. Ok, en el cielo somos libres de estos cuerpos físicos. Ok. Verso 36, ni volverán a morir, en este sentido serán como ángeles. Y aquí entramos al punto. El espíritu de una persona, cuando regresa al Padre, es como un ángel, en el sentido de que ahora no mueren, no tienen debilidades, ahora no son humanos, ahora son una fuerza espiritual. Dice, no volverán a morir, en este sentido serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Alright, so el punto que queríamos extraer de aquí, ¿verdad? Les recomiendo que lean el entero capítulo. Pero el punto de aquí es que los ángeles, ellos no se casan. No hay matrimonio entre los ángeles, porque no hay mujer ángel, ¿verdad? No hay ángeles en forma de mujer, porque la mujer fue creada para el hombre aquí en la tierra, pero los ángeles no tienen ninguna necesidad de tener una mujer.
Ellos no reproducen ahí arriba, ellos no tienen hijos. Ok, es una existencia diferente. Y hermanos y hermanas, no se deben preocupar por entender lo que pasa en el cielo, si apenas podemos entender lo que pasa en la tierra. Ok, enfócate en el mensaje del evangelio, no en qué color ropa usan los ángeles, o cargan espada o cargan escudo, cuántas alas tienen. No te preocupes de esas cosas. Ahora, lo importante es el mensaje que Yahweh Shai nos dio. Y digo eso porque estamos hablando de una fábula católica y cristiana. Algo que en el mundo la gente ha visto películas sobre este tema, de ángeles caídos. Y estas películas son una falsa enseñanza, son una falsa doctrina. Pero la gente, cuando lo ve en películas, es más fácil para que ellos lo crean, porque lo están viendo. Y el error en el que caen es que ven esta película cristiana o ven esta película producida por Hollywood, que es una organización satánica, y quieren creer que esto es la verdad, siendo negligentes de estudiar las escrituras para ver lo que dice la palabra, y no solo basarte en lo que viste en una película. ¿Ok? Ahora vamos a 2 de Pedro 2 y 4, donde vamos a aclarar este tema de los ángeles caídos, porque estas son escrituras que se malinterpretan para esa doctrina. Ok, so vamos a leer Segunda de Pedro 2 y 2. Habrán muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Una de estas mentiras ingeniosas es el infierno, un lugar, una locación física donde gente quema para siempre, donde son atormentados por Satanás para siempre, y pues es un dolor eterno, ¿verdad? Eso no existe. El infierno es una fábula, es una invención ingeniosa para apoderarse del dinero de la gente. Los católicos empujaban mucho el infierno como una forma de amenazar a la comunidad para dar su diezmo. O nos dan su oro o se van al infierno. O me das tu dinero, o le das tu dinero a Dios, o te vas al infierno. Dios no necesita dinero. No hay ninguna necesidad de dinero con el Señor. Los que sí necesitan tu dinero son estos falsos maestros que te piden y requieren diezmo. Y te asustan diciendo que existe un infierno donde los que no dan diezmo van a quemar para siempre. Pero ese es un video separado, ese es otro tema. Vamos a continuar aquí. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Right? So el Señor ha condenado a estos falsos profetas desde hace mucho. ¿Por qué? Porque reencarnación tras reencarnación nacieron para ser falsos profetas. Y ellos nunca pueden escapar esa oscuridad. Fueron creados para engañar. Entonces, cuando vinieron de nuevo al mundo en nuevos cuerpos, el Señor de nuevo les dio ese espíritu oscuro de falso profeta. Por eso dice que el Señor los condenó desde hace mucho tiempo. Ok, so una cosa en las escrituras que el cristiano y el católico no conocen es que existe la reencarnación. Juan el Bautista es un ejemplo de eso. Pedro el apóstol es un ejemplo de eso. Mismo Yahweh Shai enseñó sobre la reencarnación, la regeneración. Él dijo que Elías vino e hicieron lo que quisieron con él. Estaba hablando de cómo rechazaron a Elías,
cuando vino en la forma de Juan. Juan el que decapitaron. Juan el Bautista. Right? So, existe la reencarnación en la Biblia. Y falsos profetas son reencarnados para seguir en ese puesto de oscuridad. Verso 4. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron. Ahora, ahí cuando estamos leyendo ángeles, no malinterpretemos. No pensemos que ángeles pecaron contra el Señor. ¿Cuál es la definición de pecar? ¿Verdad? El pecado es la transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La ley que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Los ángeles no fueron incluidos en esa ley. Los ángeles no son condenados ni maldecidos por esa ley, pero nosotros sí. Entonces nosotros pecamos, los ángeles no. Entonces podemos entender que aquí cuando dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, tiene que estar hablando de nosotros. ¿Ok? Y nosotros, ¿en qué forma somos ángeles? ¿Verdad? Somos los hijos de Dios cuando guardamos sus mandamientos. Entonces, la santidad que viene con seguir los mandamientos de Dios, eso nos hace a nosotros elevados. Eso nos eleva, como leemos en Deuteronomio 7 y 6. Cuando el Señor dijo que Israel sería una nación sobre otras naciones. Una nación santa. ¿Ok? Algo superior. Y lo que nos hizo superior era servir y obedecer a Dios. ¿Ok? Evidencia para eso lo encontramos en Salmo 82 y 6. Donde fue declarado que nosotros somos dioses. Nosotros humanos somos dioses, ¿verdad? Salmo 82 y 6. Y yo digo, ustedes son dioses. Y de nuevo, la palabra debería ser Alahayim. ¿Ok? So, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo. Pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Y aquí estaba dirigiéndose al pueblo de Israel. ¿Ok? Miren a verso 4. Estas son órdenes que el Señor le dio a nuestra gente. ¿Verdad? Verso 2. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Aquí el Señor estaba regañando a los líderes de nuestro pueblo. Hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso. Líbrenlos de las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada. Son tan ignorantes. Andan errantes en la oscuridad, mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. ¿Verdad? So, el Señor comparó transgresión, ignorancia, a estar errantes en la oscuridad. Pecar contra el Señor es estar en oscuridad. ¿Ok? Y por eso dice en verso 6, yo digo, ustedes son dioses. ¿Ok? El Señor nos estableció para ser dioses en la tierra. Y vamos a regresar a ese estatus de dioses con Yahawashi en su reino. Si el Señor permite que seamos parte de esa bendición. ¿Ok? Cuando Él le dijo a sus discípulos que ellos se sentarán en tronos juzgando a las tribus de Israel y que les iba a dar una corona, esa corona iba a ser esa restauración a su estatus de Dios. Ok, los elegidos de Yahweh Ba'ashem Yahawashi van a regresar a ser esos Alahayim. Ok, van a regresar a ser esos hijos perfectos. So, leemos claramente, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero al resultado de nuestro pecado, de nuestra transgresión, moriremos como simples mortales y caeremos como cualquier otro gobernante. ¿Ok?
So, ese es el contexto. Ese es el entendimiento de 2 de Pedro 2 y 4. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, a esos mismos hombres que Él llamó dioses en Salmo 82 y 6, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Entonces el infierno, hermanos y hermanas, es una condición aquí en la tierra. Es una condición de oscuridad, una separación de Dios, una separación de lo que es santo. ¿Ok? Y nosotros en condición de pecadores, nosotros en desobediencia, nosotros separados de Dios, estamos en el infierno. ¿Ok? Y hay cierta gente que ha sido predestinada para siempre permanecer en esa oscuridad. ¿Ok? Y Yahawashi habló de eso. Él dijo, el que no tiene, lo poco que tiene se le quitará, y el que tiene se le agregará más. Y por eso Yahawashi habló en parábolas, porque él no quería que todo el mundo lo entendiera. ¿Okay? Él no quería que todos los que están en la oscuridad se acercaran a la luz. Él solo vino ¿por quién? Por sus ovejas. Por eso él dijo, mis ovejas oyen mi voz, escuchan mi voz y me siguen. Él no vino para sanar a todos. Por eso habló en parábolas, porque él no quería que todos lo entendieran. Alright. Y continuamos aquí, donde están encerrados hasta el día del juicio, right? So, gente que ha sido reencarnada generación tras generación y nunca pudiendo regresar a Dios. Esos son los ángeles que fueron encerrados en oscuridad. Cuando lo leemos en la Reina Valera, que es más cercano a la King James, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. De nuevo leemos a esa oscuridad de Salmo 82, para ser reservados al juicio, right? So el Señor permitió que mucha de nuestra gente permaneciera en su rebelión para juzgarlos al fin. Ok. Ahora vamos a Judas 1 y 6. Donde menciona a estos ángeles de nuevo. Ok, debemos aclarar lo que significa esto. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, ¿verdad? So, está hablando de la transgresión de los hijos de Dios. ¿Ok? No está hablando de seres celestiales que pecaron, porque hemos leído que eso es imposible. ¿Ok? El pecado viene por medio del cuerpo humano y por la transgresión de la ley. Pero a los ángeles nunca se les dio la ley y nunca se les dio cuerpos humanos. ¿Ok? Incluso leemos en las escrituras que cuando ángeles han visitado a la tierra y han visitado a humanos, ellos fingen comer. ¿Ok? Leemos en el libro de Tobit que ángeles dan una ilusión que están comiendo, pero ellos en verdad no están comiendo comida humana. No necesitan comida humana. ¿Ok? Son ángeles. Su poder es superior, pero toman una forma humana, una ilusión, para que nosotros podamos entender. ¿Ok? Porque leemos en otras ocasiones cuando ángeles se presentan a profetas en su forma celestial, y dice las escrituras que los profetas se enferman, que vomitan, que pierden fuerza en sus rodillas, que se caen al piso, cara al suelo, en terror, en horror. ¿Ok? Horrorizados por la apariencia de los ángeles. Porque los ángeles no son algo
que nosotros podemos entender. La hermosura de los ángeles no es la hermosura de una mujer o de un hombre guapo. La hermosura de los ángeles es algo fuera de este mundo, algo realmente extraterrestre. Ok, so ahora hemos leído las escrituras que se han usado para esa falsa doctrina y entendemos que estos ángeles somos nosotros, los de Salmos 82 y 6, los hijos de Dios que transgredimos su mandato y perdimos nuestra santidad, perdimos nuestro estatus de dioses. Por eso es que antes vivíamos hasta los 1000 años y ahora hemos sido reducidos a no pasar 80 años. Muchos de nuestro pueblo mueren de diabetes a los 40, right? So, por nuestro pecado y nuestra transgresión, nuestra vida ha sido reducida, nuestro estatus ha sido reducido y ahorita no somos dioses. Ahorita estamos en una condición muy baja y de eso Yahawashi nos viene a rescatar. Pero los ángeles siguen perfectos en el cielo. All right. Vamos a Isaías 53 y 5. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Right? Nosotros, no ángeles. De nuevo, los ángeles no tienen pecado. ¿Ok? Hay que comprobar qué es pecado, right? ¿Dónde está? Okay, primero de Juan 3 y 4. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Right? Hay que leerlo en la Reina Valera. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, de nuevo, el pecar es quebrar la ley que el Señor nos dio. Los ángeles no están bajo esa ley. Esa ley se le fue dada al pueblo de Israel, a seres humanos. ¿Ok? Entonces los ángeles no pueden pecar. Y eso incluye a Satanás. Satanás está libre de pecado. Él es un siervo obediente. Igual con los demonios, ellos son siervos obedientes. ¿Qué comprueba eso? Que los demonios le obedecieron a Yahawashi. Satanás le obedeció a Yahawashi cuando él estaba exorcizando a gente y expulsando a demonios. Los demonios obedecieron al Hijo de Dios, porque ellos están bajo su autoridad. ¿Ok? Y muchos que no entendían eso, llamaron a Yahawashi un demonio, diciendo que él sacaba a demonios con el poder de Baal. A ver si podemos encontrar eso. Here we go. Lucas 11 y 14. Estaba Yahawashi echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pidieron señal del cielo. Hay que leer en la NTV. A ver cómo lo dice aquí. Y la NTV trae más expresión al texto. Pero siempre, hermanos, confirmen que la NTV no se esté desviando demasiado del texto original. ¿Okay? Porque hay muchas traducciones que se desvían. Incluso agregan cosas que no pertenecen ahí o quitan cosas que deberían estar ahí, ¿verdad? So, hermanos, hagan un buen hábito de revisar varias traducciones en su estudio,
para no desviarse del texto original. Sobre todo, el Espíritu Santo de Yahweh Bashem Yahushai debe estar con nosotros para entenderlo. Lucas 11:14. Cierto día Yahushai expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar. Y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Right? So, como la gente no podía entender que Satanás y los demonios son sujetos a Dios, ellos tenían que decir, él recibe su poder de Satanás. Porque de otra forma, ¿cómo es que él le dice a los demonios, haz esto y lo hacen? ¿Cómo él tiene autoridad sobre ellos? Y su conclusión ignorante era, pues él recibe su poder de Satanás. Right? So, vamos a Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. Right? Porque a un punto Adán estaba en ese estatus de Dios. A un punto Adán era un Alahayim en la tierra. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Y los ángeles no fueron incluidos en esto. Ok. Los ángeles no participaron con Adán en la transgresión. Cuando leemos en Génesis de los hijos de Dios que se acostaron con las mujeres del hombre, estamos hablando de los adamitas. Estamos hablando de esa gente de Adán. Okay, porque Adán representaba a un grupo de gente. No era un solo Adán y una sola Eva solos en el jardín. Porque entonces, ¿con quién se casó Caín? Set. ¿De dónde agarraron mujeres para reproducirse? Si solo era Adán y Eva. Es porque no solamente era Adán y Eva. Sí, Adán y Eva existieron y eran específicamente Adán y Eva. Pero Adán y Eva tuvieron madre y padre. Tenían primos, tenían hermanos. Pero ese es un tema para otra lección. Pero podemos ver aquí el punto que Adán fue quien pecó. Okay. Hombre, el ser humano pecó. No los ángeles. Vamos a Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre, hablando de cómo Yahushai vino en forma humana y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. So, ¿por qué Yahushai se hizo hombre? ¿Por qué vino en forma humana? Para vivir entre nosotros, para tener la experiencia que nosotros tenemos. Porque es a nosotros a quien tiene que salvar, no a los ángeles que son perfectos. Ok, y vamos a otra escritura. Que describe a los ángeles. Hebreos 1:6. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Los ángeles son como el viento. Los ángeles son como llamas de fuego. Ellos no tienen un cuerpo humano. Ellos no se pueden desangrar y morir. A ellos no les afecta un balazo. Ellos no se enferman. Un virus no puede destruirlos.
Ellos son como las llamas de fuego. Son una fuerza extraterrestre. Son una fuerza fuera de las leyes que le aplican a los humanos. Ok. Con eso, hermanos y hermanas, toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahushai. Espero que han recibido claridad con esta lección. Y cerramos con eso. Ok, Yahushai vino a salvar a los hombres, no a los ángeles. Hasta la próxima. Shalom.